Hola, un saludo muy grato para todos, Dios los bendiga. Y en este momento voy a compartir un testimonio, pero también eh, voy a relatar cómo ha sido esta lucha que estoy teniendo, queriendo obedecer al Señor. De pronto voy a hablar cosas que son muy complejas y muchas personas que van a oír esto no lo van a entender, pero si el Señor lo permite y entiendes lo que te voy a decir, esto es para ti. Y Él quiere que le obedezcas para que puedas tener vida eterna. Bueno, voy a tratar de ser lo más rápido posible para no extender mucho el video. Comienzo con mi testimonio. Yo era una persona que básicamente estaba metido completamente en la adicción de las drogas y también de la pornografía y cosas que tenían que ver con el sexo y la magia. Dios me sacó de todo eso, por lo cual le doy la gloria y la era al Señor. La forma en que lo hizo fue algo, digámoslo, no muy normal. Una vez, pues cuando estaba en el auge de todas esas cosas que hacía, de las drogas, del sexo, de cosas que tenían que ver con la magia, como ya les dije, un día mi mente no pudo con todo eso y como que explotó porque me dio una esquizofrenia auditiva y empecé a escuchar cosas, voces y me di cuenta de que ese mundo se puede convertir, o el ambiente en el que vivimos, en verdad se puede convertir en un verdadero infierno porque yo viví un verdadero infierno cuando me dio la esquizofrenia y me volví loco. Y estuve así alrededor como de 3 meses. Sin embargo, en ese tiempo pasó algo muy extraño y es que las cosas que más ahora comprendo que eran un pecado, pero que en ese tiempo, por ejemplo, para mí, ver pornografía, tener sexo, practicar cosas de la nueva era, para los que no saben que es la nueva era, pues no, mejor ni olviden esa palabra y no consulten nada de eso. Simplemente son corrientes que enseñan a practicar cosas que no deben. Pero yo pensaba que todas esas cosas eran buenas, ¿cierto? Sin embargo, cuando me dio esa esquizofrenia, ahí yo no conocía a Dios, pero Dios se reveló ante mí de otra forma. Y fue por medio de su santidad, porque yo dejé de hacer todas esas cosas. Dejé de comer mal, dejé de masturbarme, dejé de ver pornografía, dejé de tener sexo, dejé de practicar esas corrientes, ese tipo de filosofías, dejé todo eso, lo dejé. Pero lo dejé porque las voces que escuchaba que me aterrorizaban, porque era un delirio de persecución impresionante. Esas voces me daban miedo, entonces a mí me daban miedo hacer esas cosas. Y yo sin darme cuenta experimenté lo que es la santidad. Y gracias a Dios yo me encontré, no sé si no era un humano o si era un ángel, o no sé, pero yo me encontré cuando estaba comenzando pues en esa esquizofrenia. Yo me crucé con alguien que me dijo algo. Y lo que me transmitió esa persona fue tranquilidad, porque tranquilo, tú soportas eso, ¿qué va a pasar? No te vas a quedar así para toda la vida. Y efectivamente, todo fue pasando lentamente, fue un proceso de un total infierno, pero todo fue pasando lentamente hasta que volví a la normalidad.
En ese proceso de esos 3 meses experimenté lo que era la santidad. Sin embargo, como les digo, Dios se reveló ante mí a través de la santidad, pero no directamente como el Dios, pues digamos, de la Torá o de la Biblia, porque después de esos 3 meses, pues yo no era creyente en la palabra ni en nada, ni estudiaba la Biblia ni nada, y volví a hacer lo mismo de siempre. Volví a caer en la pornografía, en la masturbación, en el sexo, incluso hasta en volver a practicar esas filosofías de otras corrientes pues filosóficas y creencias. Y gracias a Dios, lo que sí no volví a caer fue en las drogas. Gracias a Dios, eso sí no lo volví a retomar porque me da mucho miedo volver a volverme loco. Y sin embargo, en todo lo demás, comer mal, de todo, volví a caer y volví a estar ahí. Sin embargo, ese rayo que me produjo esa esquizofrenia me hacía recordar que yo había podido librarme de todas esas cosas. Había podido, por esos 3 meses, aunque fueron muy duros, me dieron libertad de esas cosas. Y eso a mí se me quedó grabado. Y ahí fue cuando yo empecé a buscar cómo podría llegar a tener esa santidad otra vez. Aunque en ese tiempo yo no lo consideraba como una santidad, sino que yo quería volver a tener esa libertad de esas cosas que me esclavizaban. Y ahí fue cuando Dios envió a una persona a mi vida que en esos momentos está conmigo todavía. Ahora sí, para revelarse como el Dios verdadero, como el Dios de las Escrituras, como aquel que vino aquí y que dio su vida por mí, por ti y por todos, para aquellos que se arrepienten de verdad y lo obedecen. Y ahí fue cuando yo entendí que cuando yo me había volvido loco y podía dejar todas esas cosas, aún viviendo un infierno, es algo muy curioso porque aunque yo estaba viviendo un total infierno, al mismo tiempo estaba siendo liberado de esas cosas que me esclavizaban. Como dice la palabra de Dios, Dios puede convertir una maldición en una bendición. Y ahí fue que me di cuenta que Él se había revelado ante mí con la santidad. Y por eso yo quiero hablarles hoy de eso, de la santidad, porque es algo muy, muy importante para Dios. Dios quiere que nosotros seamos libres de esas cosas que nos esclavizan. Yo era prisionero de la pornografía, del sexo, de las drogas, de filosofías, creencias locas. Y Dios me liberó de todo eso, no yo. Dios con su infinita misericordia, aunque fuera a través de algo tan loco, tan duro como una esquizofrenia, Él convirtió eso en una bendición y dejó algo grabado en mi mente, y es que uno se puede liberar de todas esas cosas, y yo doy testimonio de que es cierto. Todos aquellos que dicen que vamos a pecar y que vamos a seguir siendo pecadores hasta que Cristo venga, hasta que nos muramos, son unos mentirosos. Yo doy testimonio de que eso es cierto. Uno en verdad, si uno tiene fe en Dios, si uno cree en verdad, uno puede ser victorioso y uno puede librarse de lo que sea, como dice la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Eso se cumple. Si uno resiste, el diablo huirá de nosotros. Y acá les quiero hacer una aclaración, y es que no solo el diablo es
el que tiene la culpa de todo. Nosotros no podemos echarle la culpa siempre a los demonios o al diablo, porque la misma palabra de Dios, esto es algo muy importante que ustedes tienen que meditar y que los invito a que escudriñen y mediten, porque la palabra de Dios dice en Santiago 1:14, dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y cebado. En una versión más actual dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, nosotros podemos ser tentados, digamos, por demonios, por el diablo. Pero ¿qué pasa? Que en nosotros hay algo que le gusta pecar. Y no es porque seamos tentados. Simplemente el que seamos tentados por algo exterior se convierte en una excusa, en algo mucho, en una excusa en la que nos aferramos para decir, sí, es que fui tentado, alguien me indujo a eso, pero la verdad es que nosotros mismos somos malvados. En nosotros hay una maldad, hay algo que nos hace estar en contra de Dios. Y obviamente si no existieran tentaciones sería mucho más fácil todo. Pero sin embargo Adán y Eva no tenían ninguna de las tentaciones que tenemos ahora nosotros con la tecnología, por ejemplo, que a un simple clic hay miles de videos pornográficos a la vista o miles de comidas que no debemos comer. A un solo clic podemos obtenerlas, cosas como por ese estilo. Pero sin embargo Adán y Eva pecaron, y es porque nosotros tenemos que tomar responsabilidad de nuestros actos y por eso debemos arrepentirnos. Hay otro versículo que dice 1 Juan 4:4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esa palabra también se cumple, porque Dios es más poderoso que cualquier tentación que haya acá. Incluso es más poderoso que nuestra mente, porque nuestra mente es el mayor enemigo que tenemos. Nuestros pensamientos son nuestros mayores enemigos. Nuestro mayor enemigo no es el diablo ni sus demonios. Nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestra mente, porque nuestra mente es la que tiene la capacidad de hacernos esclavos de ella. Nosotros no podemos vencerla, es imposible, porque la mente es algo que funciona automáticamente. Por ejemplo, yo muchas veces acostado por la noche me venían sueños, me venían pensamientos que yo no, desde mi propia voluntad no me puse a pensar en ellos. Puede que esos pensamientos hayan venido de una fuerza exterior, no lo sé. Sin embargo, en muchas ocasiones la mente funciona automáticamente como un computador. Cuando se le programa una tarea automática y él la hace todos los días a una misma hora, la mente funciona así. Muchas cosas, muchos pensamientos vienen automáticamente sin que nosotros nos percatemos. Entonces, para nosotros, créanme, es imposible vencer la mente. Para poder vencerla, tenemos que tener una fuerza que sea mucho mayor que ella. Y claramente, el Eterno, nuestro Señor, el Dios que fue, que es y que ha de venir, Él, el verdadero Dios, es más fuerte que nuestra mente. Y si nosotros tenemos fe en Él nos va a librar. Como dice su palabra, dice 2 Corintios 12:10, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ese versículo es muy profundo y los invito a que
ustedes lo mediten y lo estudien y pidan a Dios sabiduría para que lo entiendan, porque es muy profundo ese versículo. Porque lo que está diciendo es que todas esas dificultades, esas debilidades que nosotros tenemos, o sea, cada vez que nos viene un pensamiento y nos tienta y nos hace débiles, entonces nos hacemos fuertes. Pero ¿cómo es que nos hacemos fuertes? Porque es una oportunidad y es ahí donde Dios te está llamando. El Rey de los ejércitos te está llamando a que hoy despiertes y te des cuenta que tienes que ser santo como Él. Te des cuenta que tienes que luchar, que es el momento para luchar. Cuando te venga un pensamiento y quieras pecar, ese es una oportunidad de oro. Porque Dios está diciendo, despierta y lucha. Cree en mí, cree en mí, y yo te voy a librar de querer hacer eso. Y eso hay que hacerlo cada segundo, y eso es lo difícil. Porque dice su palabra en 2 Corintios 10:5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a nuestro Adón, a nuestro Mesías, a Yeshua HaMashiach, nuestro Rey. Por eso, ahora quiero que cada vez que quieras pecar, te des cuenta de que tienes una oportunidad de oro. Tienes la oportunidad de obedecer a Dios, de tener fe y ser librado. Así que no pienses en el pecado como lo pensamos. No en el pecado, quiero decir, en la tentación. No lo veas como algo malo. El pecado debe ser aborrecible para nosotros, aborrecible. Pero la tentación, no le tengas miedo a la tentación, porque la tentación es una oportunidad de oro que tenemos para obedecer al Señor. Y si has comprendido este mensaje, este testimonio, te invito a que ores a Dios para que te dé sabiduría y puedas ser librado de todas esas cosas, que eres prisionero y puedas dar también testimonio de que grande y misericordioso es el Adón, es nuestro Señor, que como dice su evangelio, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo te digo, sí, el Ruach es el Espíritu de Dios Santo, está ahí al frente tuyo, esperando que tú despiertes y que cuando te venga una tentación, tú puedas resistirla, teniendo fe en Él. Y tu templo, que es el templo del Espíritu Santo, pueda abrirse para que Él more en ti. Así que ¿cuánto tiempo vas a estar ahí negándole la entrada al Señor? No tenemos que ser santos, tenemos que luchar ahora y tenemos que perfeccionarnos cada día como dice su palabra, porque va a llegar un momento en el que ya no vamos a poder, porque el que es santo santifíquese más y el que no siga haciendo lo que hace. Va a llegar un tiempo en el que no vamos a tener más oportunidad. El momento es ahora es que tenemos que luchar y no hacer más esperar a Dios para que pueda morar en nosotros, porque como dice su palabra, nadie puede ver a Dios si comete pecado. El Espíritu de Dios no puede morar en un cuerpo, en un templo que no esté santificado.
eso no quiere decir que nosotros tenemos que ser perfectos, porque no. Que como dice Pablo, he orado al Señor para que me quite este aguijón que tengo, pero no vamos a ser perfectos nunca. Pero sí, podemos ser obedientes y no pecar más voluntariamente. Eso sí, el Señor Jesús los bendiga. Hasta luego.